Este segundo video pues tiene como objetivo seguir profundizando el pensamiento de Hilario de manera breve, sobre todo en el tema de la exégesis. Decíamos en la última clase que nos vimos, que Hilario tiene algunas obras de índole exegética. Podemos decir que la exégesis de Hilario, bueno, parte de dos realidades esenciales, en la que, si bien no lo hace totalmente sistemático en ocasiones, ¿verdad?, él va hablando de dos maneras de interpretar la escritura, tanto de manera literal como de manera espiritual, ¿no? Él habla de que existe una relación entre este primer nivel, que es literal, y un segundo nivel que es propiamente espiritual, dice, y se tiene que ir dando a conocer esto. Una obra importante, ¿verdad?, que nosotros hablábamos precisamente en la clase, es el de los misterios, ¿verdad?, el Tratado de los Misterios. Y entonces él iba a escribir este tratado, decíamos que había estado perdido por mucho tiempo, que fue encontrado, y es un tratado que escribe después de su exilio, por lo tanto ya está influenciado de cierta manera por la exégesis de Orígenes. Entonces él va a escribir este pequeño relato de los misterios, tratando de hacer ver algo muy importante, tratando de hacer ver precisamente el doble significado de las escrituras, tanto el literal como el espiritual, ¿no? Y entonces tenemos ahí en las hojas que yo les di, ¿verdad?, en el documento que les di, ahí tenemos precisamente el tema de la exégesis. Dice él en el Tratado de los Misterios, en el libro 1, hay muchas maneras de interpretar las Sagradas Escrituras, porque este libro, ¿verdad?, está atacando a algunos que no saben interpretar bien la Escritura, que han hecho abusos, ¿verdad?, haciendo malas interpretaciones de la Escritura. Y entonces dice él, ¿no?, mientras que nosotros comprendemos aquellas mismas figuras en los acontecimientos, cualquiera de las obras contenidas en los libros sagrados anuncia con palabras, describe con hechos y confirma con figuras la venida de nuestro Señor Jesucristo, que enviado por el Padre nació de la Virgen por el Espíritu. Él, en efecto, a lo largo de toda la historia, mediante prefiguraciones verdaderas y claras, engendra, lava, santifica, elige, separa o redime a la Iglesia. Todas las profecías, realización del misterio, se ha concedido a lo largo del tiempo para el conocimiento de la carne que él había de asumir. Por lo tanto, aquí Hilario de Poitiers hace ver precisamente la importancia de los libros sagrados. Dice, los libros sagrados anuncian las palabras, pero sobre todo de los hechos, y configura la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él trata de hacer ver que todas las escrituras, y sobre todo las del Antiguo Testamento, tienen una figura fundamental en cuanto que hablan de Cristo, del acontecimiento de Cristo. Él que ha nacido, ¿verdad?, que por el obra del Espíritu Santo, en la Virgen, ¿no? Habla de eso. Por lo tanto, habla de prefiguraciones verdaderas y claras. Dice, hay prefiguraciones claramente en el Antiguo Testamento, donde se puede ver que lava, que santifica, que elige, ¿verdad? Se van viendo acciones que ya van hablando de Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces él dice, ¿verdad?, todas estas profecías son realización del misterio. Y usa aquí la palabra misterio. Entonces, la palabra misterio seguramente, bueno, traduce la palabra sacramentum en latín, ¿no? Y podríamos decir de manera sencilla que sacramentum aquí pues se refiere precisamente al plan de la salvación, que es algo primordial, ¿no? Como lo hablaba Pablo, ¿no?, del misterium, ¿no?, el plan de salvación. Por lo tanto, dice que aquí todas las profecías son realización del misterio que se ha concedido a lo largo del tiempo para que el conocimiento de la carne que él habría de asumir. Entonces, desde el antiguo había un misterio, había un plan de salvación que se iba a cumplir en Cristo cuando él se encarnara. Entonces quiere decir que ya desde el Antiguo Testamento están hablando precisamente de ese plan de salvación. Y entonces si yo hago una relectura, ¿verdad?, viendo las prefiguraciones del Antiguo Testamento, descubriré el plan de salvación que ya desde antiguo se estaba hablando. Por eso se llama el Tratado de los Misterios. Y los misterios entendidos entonces, no como un sacramento, sino misterios entendidos sobre todo en el sentido del plan de salvación. Un tratado para descubrir cómo la Escritura va prefigurando el misterio de salvación. A eso se refiere precisamente aquí Hilario. Y un ejemplo muy sencillo, ¿verdad?, para poder interpretar esto, dice, ¿no?, en el segundo párrafo que tienen en su hoja, dice, Sara es figura de la iglesia, Agar de la sinagoga, ¿no? Entonces ahí está haciendo la prefiguración. Sara y Agar hablan, ya en el Antiguo Testamento, estas dos mujeres hablan de dos comunidades. La iglesia es Sara, el Nuevo Testamento, Agar, el Antiguo Testamento, la antigua comunidad, la sinagoga, ¿no? Dice, muestra que Cristo es de la descendencia llamada en Isaac. En además se manifiesta una prefiguración de la pasión cuando es llamado por su padre por el sacrificio, cuando carga los leños del sacrificio, cuando se presenta el carnero para la consumación del sacrificio. Entonces podemos ver aquí, como dice en el Antiguo Testamento, el relato de Isaac, que no solo lo dice él, ya desde antes, ¿verdad?, de los padres apologistas ya hablaban de esta idea, ¿no?,
cómo Isaac se vuelve una prefiguración de Cristo. Así como cargó los leños, Cristo cargó la cruz, ¿no? Así como hubo un carnero para terminar el sacrificio, Cristo será el cordero, ¿verdad? Que dará la vida definitiva. Se salvó el hijo de Abraham, pero el sacrificio se va a dar a final de cuentas, ¿no? Y entonces ya empieza él a dar toda esta idea, ¿no? Y a lo largo de todo este pequeño tratadito, pues él va diciendo cómo Noé, ¿verdad? Y diferentes personajes del Antiguo Testamento van prefigurando el acontecimiento de Cristo, que es algo fundamental. Por lo tanto, podemos apreciar nosotros, pues la idea de ver este valor de la exégesis. Claro, Hilario, para evitar precisamente las malas interpretaciones que han hecho algunos, él va a decir que el Antiguo Testamento, sí, no solamente tiene prefiguraciones, también tiene su valor como tal dentro de el Antiguo Testamento, tiene su valor histórico, o sea, sí tiene su valor histórico. No, tampoco hay que dejar de lado los acontecimientos del pasado, literalmente, ¿no? Es decir, sí, Isaac será una imagen de Cristo, pero sí existió Isaac, ¿no? O sea, no está diciendo que Isaac no existió, ¿no? Ese sería un error terrible decir, Isaac no existió porque era una imagen de Cristo, entonces en realidad nunca existió ese personaje. No. Dice, hay que ver el sentido espiritual de las cosas, pero sin perder el sentido literal que tuvo que haber existido en la historia, ¿no? Por lo tanto, verá, la lectura espiritual del Antiguo Testamento nos sirve precisamente para distinguir los hechos presentes, Cristo y su iglesia, que ya se fueron anunciando desde el pasado en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, por lo tanto, va prefigurando, sí, realidades de la vida de Cristo, y dice también él, también nos está prefigurando realidades escatológicas. ¿Verdad? Lo que prefigura el Antiguo Testamento también son realidades del futuro, no solamente de Cristo, sino también del futuro. Y esta es la visión fundamental que él trata de hacer ver precisamente en este contexto, ¿no? Otro texto, verá, importante en el ámbito exegético es precisamente el tema de el comentario a Mateo. Hilario de Poitiers tiene un comentario al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que es propiamente pues, un primer comentario, un primer acercamiento a un evangelio como tal, ya. Y él va haciendo toda una relectura, tanto espiritual como literal en el evangelio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los dos niveles. Hay una persona enferma, ¿no? Y Jesús la va a curar. Entonces, por un lado, la parte literal, pues los enfermos que Jesús curaba, ¿no? Signos de su divinidad. Pero también las enfermedades son prefigura o sombra del pecado que existe. Y por lo tanto Cristo también viene a salvarnos de los pecados que tenemos, ¿no? No solo de las enfermedades en aquel momento que curó, sino que hoy en día estamos enfermos de nuestro pecado y por lo tanto Él nos salva de nuestro pecado. Por lo tanto, en este texto, pues Él trata de ver la importancia de la interpretación de los dichos y de los hechos de Jesús, ¿verdad? A la luz de las consecuencias en la vida de la iglesia. Y sobre todo, ¿verdad? Empieza a hacer exégesis del momento, ¿no? Por ejemplo, en el relato de la multiplicación de los panes, él dice que la multiplicación de los panes, pues es una llamada a los judíos, ¿verdad? El pan y el pescado son la figura de la ley y de los profetas. Y luego dice, pero esta ley y los profetas la distribuyen los apóstoles, porque los apóstoles vienen a dar plenitud con su anuncio a lo que se dijo en el Antiguo Testamento. No hay ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino hay una continuidad entre ellos. Y si al final hay 5,000 hombres, pues representan los convertidos. O los 4,000 en la segunda multiplicación de los panes, dice, pues son las 4 partes del mundo que vienen a buscar a Cristo, que quieren encontrarse con Cristo. Y un ejemplo de eso lo tenemos ahí en los textos que les di precisamente, ¿no? Y dice, ¿no? Ahí el comentario de Mateo, dice, ellos respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces, porque se encontraban todavía bajo el imperio de los 5 libros de la ley, que son los 5 panes, y se alimentaban de la enseñanza de 2 peces, es decir, de los profetas y de Juan, ¿no? De Juan Bautista, el último de los profetas. Tomando consigo los panes y los peces, el Señor elevó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. A la vez da gracias al Padre, porque después del tiempo de la ley y de los profetas, Él, o sea Jesús, se transformaba en alimento evangélico. Entonces dice, esa ley y esos profetas, los 5 panes y los 2 pescados, Jesús cuando los eleva, ¿verdad? Y los da, Él hace que el tiempo de la ley y de los profetas cambie, ¿verdad? Para que encuentren plenitud, transformando los 5 panes y los profetas, multiplicándolos, es decir, convirtiéndolos en el evangelio, para que los judíos puedan acceder al evangelio, para que los judíos estén unidos al evangelio. Entonces vean cómo entonces hace esta lectura de prefiguración, precisamente el texto de Mateo, ¿verdad? En su comentario, ¿no? Haciendo ver cómo Cristo viene a dar plenitud al Antiguo Testamento para que todos conozcan esta nueva realidad.
Y finalmente tenemos otro comentario importante en el ámbito de los comentarios de los escritos de Hilario, y es el comentario a los Salmos, ¿verdad? Que se escribe en el 360 aproximadamente, seguramente después del de Trinitate, después de que escribió el de Trinitate. Y pues es un comentario propiamente al texto sagrado, ¿verdad? Para gobernar y santificar al pueblo. Pues para él los salmos, ¿verdad? Tienen un itinerario, ¿no? Un itinerario fundamental. Y entonces él va a tratar de ver en los salmos un camino espiritual del creyente. Y por supuesto, la lectura que él va a hacer de los salmos es una lectura cristológica, ¿no? Cristocéntrica. Porque él dice que los salmos nos habla de Cristo, por lo tanto en los salmos tenemos que descubrir la imagen de Cristo. Y al mismo tiempo, si Cristo se revela en los salmos, quiere decir que todo el plan de salvación nos lleva al encuentro con Cristo. Entonces los salmos tienen de entrada una interpretación cristocéntrica. Y luego habla entonces, decíamos, de este itinerario. Él dice que los salmos se tienen que dividir en tres partes. La primera parte es el primer paso del itinerario, que serían del Salmo del 1 al 50. El segundo itinerario del Salmo 51 al 100. Y finalmente el tercer itinerario, o el tercer paso del itinerario, del Salmo 101 al 150. Bueno, ahí tenemos entonces los tres caminos o los tres pasos del itinerario del hombre según los salmos. Entonces dice Hilario, el primer nivel, ¿verdad? Son lo que nos narra del Salmo 1 al 50, que es el tema de la conversión del hombre, donde el hombre está llamado a reconocer su pecado, ¿verdad? A lo que él tiene que ir haciendo para empezar su conversión, ver su pecado, ver su falla, reconocerla delante de Dios para recibir el perdón y por lo tanto renunciar a este pecado. Por eso este primer itinerario termina con el Salmo 50, porque el Salmo 50 es el miserere, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad he pecado, ¿no? Contra ti solo pequé. Bueno, ese Salmo 50 pues es el reconocimiento del pecado, del dolor del pecado y por lo tanto el inicio de su vida nueva. Quiere decir que el hombre ha caído en la cuenta de sus fallas, de sus errores, ahora se reconoce ahí y por lo tanto ha comenzado realmente su conversión y entonces sí, reconociendo su pecado puede empezar entonces el segundo nivel del itinerario, que es del Salmo 51 al 100, que es la segunda parte del itinerario que propone Hilario de Poitiers. Y entonces en la segunda etapa es precisamente la conducción de la vida hacia el reino, la capacidad de vivir ya en el reino. El hombre si se convierte, pues entonces en segundo lugar puede llegar al reino, donde va a empezar a vivir ya la justicia, va a vivir según lo que el Señor propone. Mientras que en el primer nivel era ver el pecado, arrepentirse de su pecado, ahora es empezar a vivir conforme a lo que Dios va diciendo, conforme a lo que Dios va dando a conocer, ¿no? Confiriendo entonces una vida recta, ¿no? Según lo que se va diciendo, según lo que se va dando. Incluso en algunos salmos se podría ver como una anticipación de la resurrección, claro, porque el que vive en el reino empieza a tener ya una mirada de una vida nueva, de una vida distinta, porque empieza a vivir precisamente la justicia en plenitud. Y finalmente la última parte, el tercer paso del itinerario, sería del Salmo 101 al 150, que es la transformación del alma, es decir, el momento de la glorificación. Es donde se irradia la gloria celestial, es donde se da el cumplimiento de la vida del hombre, el cumplimiento de la esperanza, donde el hombre ahora puede vivir y participar de la vida divina, que sería precisamente el tercer nivel de este itinerario. ¿De dónde saca Hilario este itinerario? O sea, ¿de dónde viene? Dice, este itinerario, pues él lo está sacando propiamente de la vida del hombre, ¿no? Porque el hombre tiene precisamente estos tres niveles. Por un lado, el primer nivel es el cuerpo, ¿no? El hombre está formado de cuerpo, el cuerpo. El segundo nivel se referiría aquí a el alma, y el tercer nivel, el espíritu, al espíritu. Ahí se refiere al espíritu. Dice, el hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Los tres niveles. Que ya desde la carta a los tesalonicenses se dice que el hombre está formado de estos tres elementos. Por lo tanto, el cuerpo pues, se refiere a la parte exterior del hombre, el alma se refiere a la parte interior del hombre y el espíritu se refiere al hombre revestido de Dios, ¿no? El hombre que está revestido de Dios. Entonces, el hombre tiene estos tres elementos fundamentales. Entonces, el primer paso del itinerario que propone Hilario precisamente es el del cuerpo, es decir, lo corporal. Primero ve tu realidad, ¿no? Tu realidad externa, tu pecado, lo que tú vas haciendo. Cuando el hombre reconoce su pecado, entonces puede empezar su vida interior. La vivencia del reino es algo ya interior, en la que empieza a dejarse guiar por el hombre y entonces identificado con el alma.
Y ya que el hombre empieza a vivir el reino, entonces ahora sí puede empezar a unirse totalmente a Dios, puede dejarse revestir por Dios. El espíritu, tercera categoría, que es precisamente la glorificación, el hombre que ya se reviste de Dios. Ya no solamente tiene una vida interior, sino que ahora tiene una vida totalmente transformada por Dios, renovada por Dios. Y esa es la vida del espíritu, ¿no? Entonces ahí están los tres niveles que propone según los salmos, que corresponden a cada uno de los elementos constitutivos del ser humano según el pensamiento de la Biblia y que los padres han ido reflexionando a lo largo del pensamiento de la historia patrística. Por tanto, podemos ver ya entonces este camino que va proponiendo ya Hilario en el comentario de los Salmos, y en los mismos textos que les di, ahí tenemos hasta el final la introducción, ¿verdad?, a este comentario de los Salmos. Y él dice ahí: el libro de los Salmos se compone de 3 series de 50. Esto se explica por relación de este número con la felicidad que esperamos. En efecto, si se mira atentamente la conclusión de los 50 primeros salmos y luego de los 50 segundos y finalmente de los últimos 50, en la que está el final del libro, se comprende que la disposición de los salmos está en este orden concuerda providencialmente con la economía de la salvación. En efecto, el primer grado conduce a la salvación, que consiste en la vuelta a nacer como un hombre nuevo, tras haber obtenido la remisión de los pecados, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La conversión, ¿no? Reconozco el pecado y me convierto. A continuación, la confesión del arrepentimiento abre la entrada al reino de los cielos, que permanece durante el tiempo de la ciudad santa y la Jerusalén celestial, para que finalmente, consumada en nosotros la gloria celestial, avancemos a través del reino de Cristo hasta el reino del Padre en todas las almas que cantarán las alabanzas que se deben a Dios, ¿no? Entonces ahí está, todas las alabanzas que se deben, la glorificación final. Entonces ahí mismo Hilario va colocando los elementos, ¿no? los diferentes elementos. Los primeros salmos de la conversión, los segundos la vivencia del reino y finalmente la alabanza final, ¿no? La glorificación, ¿no? Los últimos salmos, que dice en la que está el final del libro, ¿no? El final. Y cuando habla del final del libro, no solamente se refiere a que ahí termina el libro de los salmos, sino la palabra final, él mismo lo explica después también en la introducción a los salmos, ¿no? En el numeral 18 él mismo llega a decir, ¿no? Cuando él habla del final, dice: ¿a qué nos referimos con el final? No nos referimos solamente al final, al desenlace del libro, sino el final, ¿verdad? Cuando hay un salmo se titula ante el final, dice: hay que entenderlos como portadores de enseñanzas y esperanzas perfectas y completas sobre los bienes eternos, para que la peregrinación de nuestra fe, ¿verdad?, la fe vista como un camino, y todo lo que está diciendo de los salmos es un camino, en un itinerario, tienda hacia aquello que en ellos se describe, sin desear ir más lejos, encontrando la paz en el fin mismo, que es la felicidad anhelada y conseguida. Es decir, ¿en qué consiste el final? Cuando habla del final, ¿a qué se refiere? A que se cumplan las esperanzas, lo que Cristo ha enseñado, que se cumpla totalmente, la esperanza que se cumpla, ya no tender algo más, ya no buscar algo más. Los últimos salmos nos enseñan entonces, sí, el final de todo. ¿Pero en qué sentido el final? Nuestra meta en la vida, la finalidad de nuestra vida, ¿no? A lo que estamos llamados a vivir, no algo más que quisiéramos tener, sino algo que nos va ya transformando totalmente. Por lo tanto, podríamos decir que entonces Hilario de Poitiers, en su exégesis, en su pensamiento exegético, pues sí, va hablando mucho de la alegoría, de la tipología, tratar de ver una imagen de Cristo, pero nunca desvalorando el sentido profundo de lo literal, ¿no? No desprecia lo literal, si lo literal tiene su valor, pero también es importante ver el sentido profundo que tiene lo alegórico. Y pues vimos ya los elementos, sus obras, ¿no? El Tratado de Misterios como aquel que nos ayuda a tener pautas para el exégesis, el primer comentario a Mateo que él escribe, y el comentario de los Salmos como todo un itinerario espiritual para transformar la vida, ¿no? Para renovarse, para llegar a la gloria de Dios. Con esto pues terminaremos propiamente este módulo dedicado a Hilario de Poitiers. Continuaremos en los siguientes videos, ¿verdad?, viendo otros temas para seguir avanzando en nuestro curso. Si tienen alguna duda sobre Hilario, pues pónganle ahí en los comentarios o incluso, ¿verdad?, en el chat como habíamos quedado.